Universidad Continental, Facultad de Ingeniería de la carrera Ingeniería Civil, asignatura Geología, docente Anwar Julio Yarín Achachagua. Este es mi proyecto de investigación, deslizamiento de tierra y su relación con la litología local en el Valle Sagrado de los Incas, Cusco. Integrantes, mi persona, José Algia Quispe Gutiérrez. Semestre académico 25-20. Lugar y fecha, Cusco, Perú, noviembre de 2025. Tabla de contenido. Resumen ejecutivo. Capítulo 1. Introducción, que contiene la descripción general del proceso geológico seleccionado, teorías, leyes, métodos que explican el proceso, relevancia del tema en el contexto local regional. 2. Objetivos. Objetivo general, objetivos específicos. Capítulo 2. Caracterización geológica. Descripción del tiempo geológico relacionado con el proceso. Análisis de minerales y rocas ígneas involucradas. Estudio de rocas sedimentadas y metamórficas presentes. Explicación de la geodinámica terrestre asociada. 4. Trabajo de campo y recolección de datos, lo cual contiene visita a una zona de interés relacionada en el proceso estudiado, recolección de muestras y registro fotográfico, elaboración de mapas, perfiles y esquemas geológicos, documentación de evidencias del proceso geológico. 5. Análisis de impacto, lo cual contiene la evaluación de cómo el proceso geológico afecta a la actividad humana, la identificación de riesgos y beneficios asociados, propuesta de medidas de prevención, mitigación y aprovechamiento. Capítulo 3. Conclusiones y recomendaciones, lo cual contiene síntesis de los hallazgos principales, propuestas de aplicación, conocimiento geológico para seleccionar problemas, recomendaciones para futuros estudios. Referencias 7. Anexos. Bueno, comencemos. Resumen ejecutivo. El presente informe desarrolla un análisis integral de los deslizamientos de tierra y su relación con la litología local en el Valle Sagrado de los Incas, en la región Cusco. Este valle asociado al río Vilcano Turubamba concentra centros poblados, infraestructura vial, tierras agrícolas y patrimonio arqueológico, lo que hace que cualquier proceso geológico adverso tenga un impacto directo en la actividad humana y en la economía regional. En primer lugar, se presenta una descripción general del proceso geológico de los deslizamientos de tierra, explicando sus tipos más frecuentes, factores condicionantes, litología, pendiente, estructura geológica y factores desencadenantes, lluvias intensas, variaciones hidrológicas y actividad sísmica. Este análisis se vincula con el tiempo geológico y la evolución tectónica de la cordillera oriental, que han dado origen a valles profundos, laderas inestables y la presencia de rocas ígneas, sedimentadas y metamórficas, que influyen en la estabilidad de los taludes. En segundo lugar, se realiza una caracterización geológica del área de estudio, basada en una información de informes técnicos del INGEMET y el CENEPRED sobre los peligros geológicos y capas de riesgo en el en distritos como Urubamba, Ollantaytambo y Pisac. Estos documentos permiten identificar zonas críticas donde el deslizamiento afecta viviendas, vías de comunicación, andenes agrícolas y áreas de uso turístico. Posteriormente, se describen las actividades de trabajo de campo y recolección de datos, tales como la observación directa de taludes, registros fotográficos y elaboración de croquis sencillos, complementados con la revisión de la bibliografía especializada. Con base a esta información, se evalúa el impacto del deslizamiento en la población y se plantean medidas de prevención y mitigación orientadas a la gestión de riesgo de desastres y el uso irresponsable del territorio. Finalmente, el informe presenta conclusiones
y recomendaciones que articulan el conocimiento geológico revisados con propuestas concretas para reducir vulnerabilidad frente a los deslizamientos de tierra en el Valle Sagrado, así como las sugerencias para futuros estudios de la región. Capítulo 1. Introducción. Descripción general del proceso geológico seleccionado. Los deslizamientos de tierra forman parte del conjunto de procesos conocidos como movimientos en masa que comprenden el deslizamiento de suelo, detritos o roca ladera, abajo bajo la acción de gravedad. Desde este punto de vista geológico, un deslizamiento se produce cuando la resistencia interna del material de la ladera, cohesión, fricción y estructura, es superada por las fuerzas que tienden a movilizarlo, ya que sea un aumento de la pendiente por cambios en el contenido de agua o las alteraciones de la estructura del terreno. En el Valle Sagrado de los Incas es desarrollado a lo largo del río Vilcanota, Urubamba en la región Cusco. Los deslizamientos de tierra son relevantes, frecuentes. La combinación de laderas empinadas litológicas, contrastes, rocas ígneas, sedimentadas y metamórficas, estructuras geológicas complejas y periodos de lluvias intensas generan condiciones de alta susceptibilidad al movimiento en masa. Estudios del INGEMET y CEPRET han identificado múltiples zonas críticas por el deslizamiento, caída de rocas y flujo de detritos en distritos como Urubamba, Ollantaytambo y Maras, donde estos procesos afectan viviendas, carreteras, canales de riego y áreas agrícolas. El proyecto se centra en analizar la relación entre los deslizamientos de tierra y la litología local, la naturaleza de las rocas y su grado de alteración, la presencia de estratificación o foliación, así como el tipo de suelos derribados de ellas, influyen directamente en la forma en que las laderas se comportan frente a la inestabilidad. En el Valle Sagrado, sectores formados por depósitos cuaternarios poco consolidados, lutitas y rocas metamórficas folladas muestran un comportamiento distinto al de las laderas apoyadas en intrusivos ígneos más competentes, lo que permite establecer contrastes claros entre tipo de terrenos más o menos propensos al deslizamiento. No, teoría de leyes y métodos que expliquen el proceso. La explicación del fenómeno del deslizamiento se apoya en varios principios básicos de la mecánica de suelos y rocas y de la geología estructural. En términos generales, la estabilidad de una ladera se analiza a partir del equilibrio de fuerzas. Por un lado, la componente de la gravedad que tiende a movilizar el material hacia abajo. Por otro lado, la resistencia interna que se opone al deslizamiento, cuando la relación entre la fuerza que empujan y la fuerza que resisten supera un determinado umbral. La ladera falla y se produce el movimiento. Este comportamiento se resume frecuentemente mediante el criterio de falla de Moore-Coulomb, que expresa la resistencia al corte de un material en función de su cohesión y su ángulo de fricción interna, en suelos blandos y materiales poco consolidados. La cohesión suele ser baja y la fricción depende del tamaño de las partículas y del grado de compactación. En rocas, la resistencia está fuertemente condicionada por la presencia de fracturas y diácisas, planos de estratificación o foliación. Estos planos de debilidad pueden transformarse en superficies de deslizamientos que se orientan en la misma dirección de la pendiente de la ladera. Los deslizamientos se clasifican de forma ampliamente aceptada.
Según la tipología propuesta por Barnes en 1978 y la actualizada por Cruden y Barnes en 1996, donde se consideran dos criterios: el tipo de movimiento, caídas, vuelcos, deslizamientos, flujos, propagación lateral, y el tipo de material, roca o suelo. Esta clasificación permite distinguir, por ejemplo, deslizamientos, rotaciones en sus suelos arcillosos, deslizamientos traslacionales en extractos rocosos inclinados, flujos de diétritos en quebradas y caída de rocas en paredones verticales. En el trabajo de investigación se emplean métodos cualitativos y descriptivos, entre las que destacan cartografía geológica básica, basada en la revisión de mapas oficiales y fotografías aéreas para identificar unidades litológicas. La interpretación de informes técnicos de peligros geológicos, deslizamientos elaborados por instituciones especializadas como el INGAMET, GENEVET y INDECI. Reconocimiento de campo, que incluye la observación directa de taludes, la identificación de cicatrices de deslizamiento, la descripción de suelos y rocas y el registro fotográfico. Análisis cualitativo de estabilidad, la cual apoya en el criterio de Moore-Coulomb y en la relación entre pendientes y litología y presencia de agua, para interpretar por ciertos sectores cuáles son los más inestables que otros. Estos elementos teóricos y metodológicos permiten construir una explicación integrada del proceso, conectando la propiedad del terreno con el comportamiento observado de las laderas, relevancia del tema con el contexto local y regional. El estudio de deslizamiento de tierra y su relación con la litología es especialmente relevante en la región Cusco por la concentración de población, infraestructura y patrimonio cultural en zonas naturalmente inestables. El Valle Sagrado es un eje fundamental para la economía regional, al articular actividades de turismo, agricultura y comercio entre la ciudad de Cusco, los distritos del Valle y acceso a Machu Picchu. Los deslizamientos afectan directamente a la población rural urbana, que muchas veces se asientan en laderas y abanicos aluviales sin estudios previos de estabilidad, exponiendo a la pérdida de viviendas y medios de vida. La infraestructura vial, ya que las carreteras de valles suelen seguir en un entorno de laderas y bordes de río. Un deslizamiento puede interrumpir el tránsito, encarecer el transporte y aislar temporalmente comunidades. Infraestructura de riesgo y tierras agrícolas, que resultan dañadas por movimientos en masa y flujos de détritos, reduciendo la productividad y la seguridad alimentaria local. Sitios arqueológicos y andenes incas, que corren el riesgo de ser afectados por la inestabilidad de taludes, lo que implica pérdida irreversible de valor histórico y cultural. Desde el enfoque de gestión de riesgo de desastres, contar con una mejor comprensión de cómo la litología condiciona los deslizamientos contribuye a identificar zonas de mayor susceptibilidad, a orientar la planificación del uso del suelo y diseñar medidas de prevención y mitigación más efectivas. Para la formación del estudiante de geología, este tema ofrece una oportunidad concreta para vincular la teoría aprendida en el aula con una problemática real de su región. Objetivo general: analizar el deslizamiento de tierras y su relación con la litología local en el Valle Sagrado de los Incas, Cusco, evaluando su impacto en la actividad humana, proponiendo medidas de prevención y mitigación basadas en principios geológicos. Objetivos específicos: describir el contexto geológico y el tiempo geológico asociado al Valle Sagrado de los Incas, considerando la evolución tectónica de la cordillera oriental y la formación de valles y laderas inestables. Identificar y caracterizar los tipos de rocas ígneas sedimentadas y metamórficas presentes en el área de estudio, analizando una propiedad de grado de consolidación, fracturamiento, alteración que influyen en la estabilidad de las laderas. Explicar los principales procesos de geodinámica terrestre que intervienen en la generación del deslizamiento de tierra en la región Cusco, tales como la tectónica andina, la sismicidad y regímenes de precipitación. Evaluar
el impacto del deslizamiento de tierras en la actividad humana del Valle Sagrado, considerando daños en viviendas, infraestructura vial, tierras agrícolas y espacios de interés turístico o cultural. A partir de esta información bibliográfica, informes técnicos y observaciones de campo, proponer medidas de prevención y mitigación y manejo de territorio orientadas a reducir el riesgo asociado a los deslizamientos de tierra en área de estudio, anulando su conocimiento geológico con los enfoques de gestión de riesgo de desastres aplicados en el Perú. Capítulo 2. Caracterización geológica. La descripción del tiempo geológico relacionado con el proceso. Bueno, en este caso es el relieve actual del Valle Sagrado y la región Cusco. Es el resultado de una larga historia geológica asociada a la evolución andina. La zona forma parte de la cordillera oriental del Perú, un segmento de los Andes, donde convergen unidades sedimentadas, ígneas y metamórficas. 3. Análisis de minerales y rocas involucradas. Las rocas ígneas presentan en la región Cusco y sectores del Valle Sagrado que incluyen tanto cuerpos intrusivos como rocas volcánicas asociadas al magmatismo andino. Estas rocas se caracterizan por su contenido de minerales como plagiaclosa, anfiboles, piroxenos, biotita y cuarzo, organizados en textura de grano medio a fino. Entre las rocas ígneas más representativas se encuentran andesitas y desitas volcánicas que forman coladas, domos, brechas. En su estado sano pueden ser relevantes resistentes, pero cuando están fuertemente fracturadas o alteradas, se desintegran en bloques y detritos que alimentan caídas de roca y deslizamiento de bloques. Dioritas y teonalitas intrusivas. Con textura de grano medio y grueso, su resistencia es generalmente alta, aunque la presencia de sistemas de diásisas abiertas rellenas de arcilla pueden disminuirla, creando bloques inestables en paredes de valle y taludes cortados. Tipos de roca: andesita, dacita, diorita, tonalita. Rasgos mineralógicos texturales: plagcito, anfiboles, textura fina y media, plagiosa, cuarzo, biotita, plagiosiasa, anfíboles, grano medio. Comportamiento típico en laderas: taludes escarpados, riesgo de caída de roca y si está fracturada, susceptible a la integración de bloques en zonas alteradas. Rocas competentes, inestabilidad localizada en zonas muy fracturadas. Estudio de rocas sedimentarias y metamórficas. Presentan en el entorno de Valle Sagrado que se han cartografiado diversas unidades de rocas sedimentarias y metamórficas cuya estructura interna y grado de consolidación influyen notablemente en la estabilidad de las laderas. Las rocas sedimentarias incluyen areniscas y conglomerados, lutitas, limonilitas y otros sedimentos finos, exquisitos y igneices de mayor resistencia. Listo. Explicación de la geodinámica terrestre asociada. La geodinámica terrestre de la región Cusco está denominada por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, proceso responsable del levantamiento de los Andes, la sismicidad regional y la generación de magmatismo. Este contexto tectónico ha favorecido la formación de valles profundos, cordilleras con altas pendientes complejas y estructuras geológicas que condicionan la estabilidad del terreno. Los procesos internos que suman los procesos externos. El clima regional presenta una marcada estacionalidad de lluvias con periodos en los que registran precipitaciones intensas capaces de saturar suelos, rocas y alterarlas. Estas lluvias son una de las principales desencadenantes de deslizamiento y de flujos de detritos en la región, como se ha documentado en quebradas y laderas del Valle Sagrado. La dinámica fluvial del río Vilcanota Urubamba y sus tributarios provoca erosión en los márgenes, socavando la base de la ladera y reduciendo el soporte de taludes, lo que facilita la inestabilidad.
La acción humana se superpone a esta geodinámica natural: cortes de talud para carreteras, urbanización de laderas, deforestación, cambios del uso del suelo incrementan la vulnerabilidad del territorio. El resultado es un escenario en el que procesos geológicos naturales interactúan con intervenciones antrópicas, generando riesgos significativos para la población y la infraestructura. Trabajo de campo, recolección de datos. Visita una zona de interés relacionada con el proceso estudiado. El desarrollo del proceso incluyó la selección de un sector representativo del Valle Sagrado, donde se reconocen evidencias claras de deslizamiento y se observa la influencia de la litología en la estabilidad de las laderas. Durante la visita al campo, se recurrieron a taludes naturales y artificiales, se identificaron cicatrices de movimiento en masa y se localizaron zonas de acumulación de materiales. Recolección de muestras y registros fotográficos. Durante el trabajo de campo se realizan descripciones de suelo y rocas en puntos clave, registrando características como el color, textura, grado de consolidación, presencia de fracturas, planos de estratificación y foliación, y grados de alteración. En algunos puntos se recolectan pequeñas muestras representativas destinadas a observación más detallada. 4. Elaboración de mapas y perfiles de esquemas geológicos. A partir de la información recopilada en el dato en el campo y la revisión se elabora esquemas de ubicación del área de estudio, así como los perfiles geológicos simplificados de las laderas más representativas. Documentación de evidencias del proceso geológico. Además de registro fotográfico y los esquemas, su documentación y testimonios locales e información de provenientes de informes técnicos y noticias sobre los episodios de deslizamiento y flujos del detritos en el valle. Esta documentación permitió textualizar los eventos observados, identificar recurrentes y ciertos sectores en relación al deslizamiento con periodos de lluvias intensas con intervención específica. Análisis de impacto, evaluación. Bueno, propuesta de medidas de prevención, mitigación y aprovechamiento. Ordenamiento del territorio, mejoramiento, estabilización de taludes, mantenimiento de infraestructura vial, fortalecimiento de la gestión de riesgo, uso responsable del recurso suelo. Capítulo 3. Conclusiones y recomendaciones. Síntesis de los hallazgos principales. El estudio realizado permite concluir que los deslizamientos de tierra en el Valle Sagrado de los Incas está fuertemente condicionado por la litología local y por la estructura geológica de las laderas, sectores donde predominan depósitos coluviales y lutitas y rocas metamórficas foliadas presentan una mayor susceptibilidad a la inestabilidad en comparación con áreas apoyadas sobre rocas ígneas intrusivas, más competentes. La geodinámica regional denomina por la subducción de la placa de Nazca, el levantamiento andino y la sismicidad. Propuestas de aplicación de conocimientos geológicos para solucionar problemas. Los resultados del proyecto evidencian que la geología aporta herramientas fundamentales para la solución del problema concreto vinculado al deslizamiento de tierra. Entre las aplicaciones más relevantes destacan la elaboración de mapas susceptibles y peligrosidad, el apoyo técnico en el diseño de obras de estabilización de taludes, la contribución a planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, proporcionando criterios técnicos para evitar la ocupación de áreas de alto riesgo, la participación en procesos de educación y sensibilización comunitaria. De esta manera, el conocimiento geológico se convierte en un insumo práctico para la prevención de desastres y construcción de territorios más seguros. Recomendaciones para futuros estudios: realizar estudios detallados de estabilidad en taludes de sectores críticos del Valle Sagrado, a amplia ¿dónde estamos? Ya. Evaluación de cómo el proceso geológico afecta a la actividad humana. El análisis de la información recopilada muestra que los deslizamientos de tierra en el Valle Sagrado tienen impacto directo e indirecto sobre
las diversas actividades humanas, viviendas, asentamientos humanos, infraestructura vial, agricultura, riego, patrimonio cultural, identificación de riesgos y beneficios asociados. Riesgo de colapso de taludes sobre viviendas y tramos de carretera, riesgo de interrupción de comunicación y consecuencias económicas y logísticas, riesgo de pérdida de suelos agrícolas y reducción de capacidad productiva. Propuestas de medio de prevención y mitigación y aprovechamiento. Ordenamiento de territorio, mejoramiento, estabilización de taludes, mantenimiento, responsabilidad de recursos de suelo. Síntesis. Ya. Propuestas de aplicación de conocimientos geológicos para solucionar problemas. Los resultados del proyecto evidencian que la geología aporta herramientas fundamentales para la solución de problemas concretos vinculados al deslizamiento de tierras. Entre la aplicación más relevante destacan la elaboración de mapas de susceptibilidad y periodicidad, el apoyo técnico de diseño de obras y estabilización de taludes, contribución de planes de ordenamiento territorial y participación del proceso de educación y sensibilización. Listo. Recomendaciones. Ya está. Bueno. Referencias. Anexos, ficha de registro de campo, formato de ficha de registro de campo utilizando la visita del Valle Sagrado, las coordenadas, altitud, unidad litográfica, evidencias, proceso de observado, ¿no? Puntos, fechas. Inventario preliminar del deslizamiento en área de estudio, inventario simplificado del deslizamiento identificado en el sector evaluado, idea del deslizamiento, ubicación, tipo de movimiento, litología, pendiente estimada y anexo 3, perfil geológico esquematizado de talud representativo. Como se puede ver, un talud tiene inestabilidad al ver alteraciones fluviales, ¿no? Y bueno. Muchas de las veces la subducción mm, del agua hace que sea inestable los picos y las laderas. Bueno, anexo 4, registro fotográfico del área de estudio, punto de campo, descripción, proceso observado y comentarios técnicos breves. Imágenes del lugar de investigación. Y bueno, eso sería todo, siento por parte mía. Muchas gracias por escuchar la explicación y buena noche.